La palabra no faltaba. Las multitudes se acercaban y buscaban al Señor Jesús porque tenía, dicen ellos, dice la Biblia, enseñas como alguien que tiene autoridad. Él enseñaba diferente a como los demás rabinos enseñaban. Había algo diferente en él y las personas le seguían. Amén. Amén. Así que no importa si no hay aire acondicionado, no importa si no hay las mejores comodidades, pero que haya la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Juan, por favor. San Juan, capítulo 1. Versículo 35 en adelante. La palabra del día de hoy, la predicación del día de hoy tiene como título Venid y ved. Esta palabra es clave y quiero que la recuerdes. Quiero que notes en estos versículos cómo se hace énfasis en esta palabra. Venid y ved. Y vamos a continuar con el tema de lo que he venido predicando los 2 domingos anteriores, acerca de hacer discípulos. Hagamos discípulos. Y vamos a aprender el día de hoy de la estrategia del maestro. El Señor Jesús tenía una estrategia. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró consolidar a sus primeros discípulos? Ahí dice, ¿ya están todos en Juan capítulo 1, versículo 35? Dice con letras negritas como subtítulo, los primeros discípulos. ¿Cómo le hizo el Señor Jesús para llamar a los primeros discípulos? Síganme con su vista, por favor. Dice así, versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan, ¿cuál Juan? Bautista. Juan el Bautista. Estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, escuchen eso, andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron, ¿a quién? A Jesús. ¿Dónde andaba el Señor Jesús? Por ahí, andando por allí. Ahí estaba Juan con algunos de sus discípulos, y 2 de ellos escucharon a Juan las palabras. Y Juan, ¿qué fue lo que dijo? Ahí va el Cordero de Dios. Allí tienen al Cordero de Dios. Y 2 de ellos, no sé cuántos, la Biblia no dice cuántos discípulos de Juan habían en ese momento, pero sí dice que dos decidieron seguir a Jesús. No sé si le habrán dicho a Juan: Juan, espéranos tantito, queremos ir a platicar con el Señor Jesús, queremos seguirle, aquí espéranos, Juan, luego venimos, ¿no? No sé si hayan dicho algo o no. Lo que sí nos dice la palabra es que inmediatamente empezaron a seguir al Señor Jesús. ¿Y qué crees? Estos 2 discípulos no dejaron de seguir a Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿Sabes quiénes eran? Andrés y Pedro. Andrés y otro. Simón. Otro. Simón y Pedro es el mismo. Juan era discípulo. Juan el apóstol también seguía a Juan el Bautista. Entonces estos discípulos primero seguían a Juan el Bautista y después siguieron a Jesús. Entonces a partir de allí ellos no dejaron de seguir al Señor Jesús. Tenían a Juan de un principio que, bueno, yo creo que estaban muy agradecidos con Juan, pero había algo mejor. ¿Amén? Había algo mejor y decidieron seguir al Señor Jesús. Sigamos leyendo, versículo 38. Y volviéndose Jesús y viéndole y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Imagínense esta escena, ¿no? La estrategia, el plan del Señor Jesús, andando intencionalmente. El Señor Jesús pasó por donde estaba Juan con algunos discípulos. ¿Para qué fue enviado Juan, hermanos? Para Preparar el camino del Señor, ¿sí? Juan no fue enviado para levantar su propia iglesia, ¿verdad que no? Juan no fue enviado para formar sus propios discípulos y que fuera una religión aparte, un grupo aparte. Juan no fue enviado a eso. Juan fue enviado por el Señor para prepararle el camino al Señor, para que tuviera un arranque, un buen comienzo. Preparó la zona donde el Señor iba a caminar.
tremendo el trabajo de Juan el Bautista. Así que obviamente Juan no se molestó porque algunos de sus discípulos quisieron ir a Jesús. No, eso no le molestó a él. Juan sabía que era necesario, él lo dijo textualmente, es necesario que yo mengüe y que él ¿qué? Crezca, que yo me vaya haciendo chiquito, pequeño, que yo vaya desapareciendo. Juan sabía eso, y es necesario que el Señor Jesús crezca, toma su lugar, porque Él es el Mesías. Yo solamente fui enviado para preparar el camino del Señor, y Juan cumplió su ministerio. ¿Lo cumplió o no lo cumplió, hermanos? Lo cumplió. Así haya muerto, decapitado, cumplió su ministerio. Así que 2 discípulos siguen a Jesús, y Jesús sigue ahí caminando. Les digo, intencional, ¿verdad? Como lo veíamos la semana pasada. Hay que ser intencionales en la labor de hacer discípulos. El Señor Jesús, con toda la intención, pasó por allí. Pasó por allí sabiendo que algunos le iban a seguir. Y sí, aquí 2 discípulos de Juan siguieron al Señor Jesús y van detrás de Él. El Señor Jesús sabía que lo iban siguiendo, ¿sí o no? Se voltea y les dice, ¿qué buscan? Así dice la palabra, ¿verdad? Pero es como si empieza un diálogo y les empieza a decir a los discípulos, ¿qué se les ofrece? ¿Les puedo servir en algo? El Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de esos hombres. Así que yo me lo imagino un poquito así como si los estuviera acorralando en una pregunta donde iban a estar nerviosos. ¿Qué buscan? Y ellos tal vez titubearon un poco, así me lo imagino yo, ¿no? Pues queremos saber dónde vives. ¿Qué están diciendo los discípulos? Los discípulos dicen, queremos saber de ti, queremos conocer de ti. Aquí exactamente las palabras no cuentan tanto como lo que ellos sentían en su corazón. Y el Señor Jesús sabía lo que había en su corazón. ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 39, les dijo, venid y ved. Porque ellos preguntaron, ¿dónde moras? ¿Quieres saber dónde vivo? Síganme, acompáñenme. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Esto nos está diciendo que se quedaron ahí hasta muy tarde y que probablemente se les hizo noche, y el Señor Jesús no tenía problema con que se quedaran a dormir ahí con él, ¿sí o no? Pero diríamos, ¿pero por qué si ellos querían ver solamente dónde vivían? ¿En serio querían saber eso? ¿Querían saber en qué casa, domicilio, qué número, dónde vivía? ¿En serio querían eso? Querían conocer al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les habló abiertamente. Les empezó a compartir el Evangelio, las enseñanzas del Señor Jesús. Así que eso los cautivó. Estos discípulos quedaron atrapados, quedaron cautivos por el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. No volvieron atrás, no podían dejar de seguir al Señor Jesús. Versículo 40. Andrés, hermano de quién? De Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan el Bautista y había seguido a Jesús. ¿Quién era uno de estos 2, dijimos? Andrés. Uno de estos 2 era Andrés, aquel Andrés que llegó a ser apóstol. Es este Andrés que dice que siguió al Señor Jesús y se quedó un buen rato, horas, platicando con el Señor Jesús en su casa. Y Andrés, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo Andrés? Dice aquí, versículo 41. Este halló primero a su hermano, ¿quién? Simón. ¿Cuál Simón? Pedro. Así que Andrés y Pedro, o Simón Pedro, eran hermanos. ¿Y qué le dijo Andrés a Simón su hermano? Le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es ¿qué? El Cristo. Andrés le dijo a su hermano, lo hemos hallado, lo hemos encontrado. Ellos estaban esperando al Cristo, al Mesías. ¿Por qué lo estaban esperando? Bueno, porque eran judíos, eran buenos judíos y esperaban la venida del Mesías. Pero también, nuevamente, volvamos a darle a Juan el Bautista su reconocimiento. Juan el Bautista fue lo que vino a hacer. Vino a preparar el camino del Señor, porque por muchos años, por siglos atrás, se hablaba de Jesucristo. E iba a llegar, pero ¿cuándo? No lo sabemos.
pero el Señor había profetizado que iba a enviar a un predicador, iba a enviar a un embajador, a un vocero que hablara diciendo: el Señor está cerca, el reino de los cielos cada vez se acerca más y más. ¿Fue eso la predicación de Juan, sí o no? Fue lo que Juan estaba diciendo: el rey ya viene, el rey con su reino viene pronto, así que arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista les decía: viene pronto, viene pronto, viene pronto. Amén. Así que discípulos como Andrés estaban expectantes, esperando que el Señor viniera en su generación, en su tiempo. No estaban esperando generaciones futuras, dentro de 100 años tal vez. No, ya viene pronto. Hermanos, hoy en día se necesita predicadores como Juan el Bautista. Amén. Con valor, con la veracidad, con la revelación de la palabra de Dios, pero que anuncien eso: el Señor viene pronto. Así como Juan lo anunció cuando vino por primera vez el Señor Jesús a la tierra, es necesario que nosotros lo prediquemos, porque Él viene por segunda vez. Amén. Y tenemos que anunciar eso. Eso es el encargo para nosotros. El Señor viene pronto. ¿Cuándo, hermanos? Pronto. ¿Cuándo? Pronto. Ese es el encargo. El Señor viene pronto, hermanos. Viene pronto. Tienes que decirle a tus hermanos, tienes que decirles a todo aquel que se te ponga en tu camino, diles que el Señor viene pronto. ¿Y cómo está eso que el Señor viene pronto? Bueno, ya les explicas. Amén. Ya les predicas. Así que por esa razón, Juan, los discípulos de Juan, como es el caso de Andrés, ellos sabían que el Señor Jesús ya venía pronto. Por eso va con prisa y con emoción, con entusiasmo, y le dice a Pedro: Pedro, ya llegó el Mesías, ya llegó el Cristo, y lo hemos encontrado. Amén. ¿Y qué hizo Pedro? Versículo 42. Bueno, vamos a ver más adelantito a Pedro. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí está la presentación. Jesús ya se había presentado, ya había platicado con Andrés, pero ahora se estaba presentando con Pedro, y le está dando un recibimiento. Y vaya qué recibimiento. Inmediatamente en ese primer encuentro, ¿qué hizo el Señor Jesús? Le cambió el nombre. Le está diciendo: yo sé quién eres, y eres Simón, y sé de quién eres hijo, pero a partir de ahora tú serás llamado Pedro. Amén. Está tomando poder, control, autoridad el Señor Jesús sobre la vida de Pedro, porque quien pone nombre es quien tiene autoridad, ¿o no? ¿No es lo que hacen los padres con sus hijos? Los padres le ponen nombre a sus hijos. Bueno, a menos de que el suegro o la suegra tenga mucha autoridad y también digan: no, pues le vas a poner María. Le vas a poner, ¿cómo? Le vas a poner María. ¿Sí? Bueno, aguas con eso. Igual el niño que dice: yo, y va a ser mi perrito y yo lo voy a cuidar, y el niño tiene el derecho de ponerle nombre a su perrito, ¿verdad que sí? Sí. Porque es su perrito, y se compromete a limpiarle la popó y a darle de comer y a darle agüita, porque es su perrito, pero también tiene el derecho de ponerle nombre. Entonces el Señor Jesús llega aquí y toma su autoridad, y toma posesión sobre Pedro, y le pone un nombre que significa piedra. Eres un hombre con firmeza. Tu nombre será Pedro, Cefas. Cefas, Pedro, es lo mismo, ¿sí? Así que el Señor Jesús se apoderó de este hombre. ¿Y por qué? Porque Pedro traía toda la intención de ser guiado, de ser domado como un caballo, ¿cómo se llama? Un caballo salvaje, un caballo bruto. Hay otra palabra. Bronco, ¿sí? Un caballo bronco que aún no se ha domado. Ese era Pedro. Y el Señor Jesús lo está tomando como su discípulo desde ese momento. Desde ese momento el Señor Jesús se apoderó de él. Y el Señor Jesús sabía que Pedro no estaba listo, ¿verdad que no? El Señor Jesús no agarró a ningún discípulo que estuviera listo o preparado. El Señor Jesús agarró discípulos para prepararlos. Amén. De la misma manera que lo hace contigo, lo hace conmigo, lo hace con todos. Él no dice: no, hombre, ven, tú eres lo mejor.
El Señor no hace eso. Eso lo hacen los falsos predicadores. ¿Sí? Eso lo hace gente muy buenos para motivar. Y yo lo he hecho, hermanos. Yo me he equivocado diciéndole a algunos, no, hombre, el Señor te salvó por algo, porque hay cosas grandes para ti. Y en parte es verdad, pero aguas con la intención como lo hacemos. Aguas cuando ganamos a alguien diciendo, con este se va a venir toda la familia, y la familia es bien grande. Hace mucho predicábamos a jóvenes de las pandillas, y una vez una persona decía, no hombre, ganamos a ese y nos va a traer a toda la pandilla. Aguas, porque tus intenciones no son correctas. Ve por ese, porque Dios ama a ese, y porque está perdido, porque es un pecador y necesita un Salvador, y es Jesucristo. Amén. Con esa intención vas a ir a alcanzar a cualquier persona. No uses personas de ganchos para traerlos, porque ese va a traer a muchos más. No. Piensa que cualquier discípulo, cualquier persona que Dios te pone para que tú le enseñes, tienes que trabajar con él. Amén. Tienes que dedicarle tiempo, mucho esfuerzo, ser pacientes, tolerantes, y prácticamente inviertes tu vida en los discípulos. ¿Sí o no? Sí. El Señor Jesús sabía lo que se metía con Pedro. Pedro no era así como que un hombre ya procesado, ya con un carácter moldeado. El Señor Jesús sabía qué clase de persona era Pedro, pero lo tomó como su discípulo y le empezó a declarar palabras de bendición, creyendo en lo que él iba a hacer en la vida de Pedro, no tanto en el potencial de Pedro, sino lo que el Señor Jesús haría en la vida de Pedro. Amén. Siguiente versículo, versículo 43. Aquí ya leímos de la vida de Andrés, bueno, no de la vida, de cómo el Señor Jesús ya aquí atrapó a sus primeros discípulos. Esos dos que le seguían a Juan el Bautista, que uno de ellos era Andrés, y el otro que era Pedro, que fue traído por su hermano Andrés. Por cierto, antes de seguir leyendo, quiero que me ayuden con esto. A ver, vengan unos ujieres. Ayúdame, Héctor, por favor. Esto se llama Andrés en acción. Y este se llama Andresito en acción. Estos de Andresito en acción, dáselos a la hermana Gaby para dárselos a los niños. Nomás déjame uno de cada uno. Y reparte este que se llama Andrés en acción, repártele uno a cada quien para que vean. Voy a aprovechar para explicar esto. Estamos preparándonos para el Festiniños, pero esta es otra actividad evangelística, esa que está ahí, que se llama Días de Esperanza. Son dos eventos que se van a llevar a cabo en el Benito Juárez el 14 y el 15 de abril. Entonces ellos están usando esto como estrategia para distribuirlo entre las iglesias y que cada miembro de iglesia tenga uno de estos. Si eres un adulto, pues tú eres un Andrés en acción. Y si eres un niño, ¿eres un qué? Un Andresito en acción. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a pensar en su hermano, en su prójimo, en aquel que esté cercano a ustedes. Así como Andrés lo hizo. ¿Qué hizo Andrés? Dice el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que le había oído a Juan y había seguido a Jesús, halló primero halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Así igual tú vas a encontrar a alguien y piensa en aquellos prójimos. Prójimo significa próximo, aquel que está cercano a ti, aquel que está primero a ti, como fue el caso de Andrés y de Pedro. Igual tú tienes Pedros a tu alrededor, tienes Cefas a tu alrededor, ¿sí o no? Tienes personas que aún no conocen del Señor, aún no les ha llegado a ellos el Cristo, el Mesías. A ti ya te llegó, anúnciale a los demás, porque ya sabemos que Él llegó hace 2000 años, ¿verdad que sí? Pero en la vida práctica, en la vida personal, individual de cada quien, aún no les ha llegado. Una cosa es que sepan aquí, pero otra cosa es que haya llegado el Señor Jesús y haga habitación, haga morada en la casa del Señor, porque era lo que ellos supuestamente andaban buscando, ¿no? ¿Dónde vives, Señor Jesús? ¿Dónde moras? Ven, te voy a enseñar. Igual tú también enséñale a las personas dónde vive el Señor Jesús. Amén.
Así que no los vas a llevar a la iglesia. ¿Los vas a llevar a dónde? A que te conozcan a ti, porque ahí es donde vive el Señor Jesús. Amén. Y ahí es donde el Señor Jesús va a vivir también, en el cuerpo de cada persona que crea en Él. Ahí es donde el Señor habita ahora. Amén. Allí. Y esos que reciben al Señor Jesús y el Espíritu Santo mora en ellos, son discípulos que se congregan en una iglesia, ¿verdad que sí? Entonces tú les puedes invitar a una iglesia, pero primero háblales del Señor Jesús. Preséntaselos como Andrés lo hizo con Pedro, su hermano. Eso es evangelismo, hermanos. Que los llevas a la iglesia está bien, que los llevas a un evento o a un auditorio está bien, pero lo ideal, lo mejor es que tú les hables de Jesucristo, tú personalmente, y tú les digas dónde habita el Señor. Amén. Y les enseñas el camino por donde hay que caminar. Entonces, aquí en estas hojitas, en estos trípticos, hay un espacio. Este espacio que es para que pongas nombre de las personas que puedas tú invitar, para que los invites, pero antes de invitarlos vas a orar por ellos. Ahí te va la recomendación. Piensa en 3 personas para cada evento. Aquí tienes 2 recuadros. Uno dice viernes 14 de abril y el otro sábado 14 de abril. Los eventos son a las 7 de la tarde. Ahorita no pienses, ay, ¿y cómo le hago? Y es que trabajo y esto y aquello. Ahorita no pienses en eso. Hasta eso te lo vamos a solucionar, vas a ver cómo. Pero piensa en 3 personas cercanas a ti. Y vas a anotar 3 en el día viernes y otras 3 en el día sábado. Y vas a estar orando por ellas. Todavía no les invites, primero ora por ellas. Ora por ellas y después vas y les invitas. Después, ya que tú tengas un plan, ¿cómo le vas a hacer? Si trabajas, si no tienes tiempo a esa hora, bueno, ponlo en oración y busca la manera de acomodar las cosas. Pide permiso tal vez si tienes que salir más temprano, pero hay formas, hermanos, para hacer trabajo evangelístico. Y busquen la manera, pero primeramente pónganlo en oración. Y en oración hay mucha solución, hermanos. Si oramos, vemos soluciones, vemos puertas abiertas. Si no oramos, las puertas se cierran. Y empiezas a decir, pero ¿cómo le hago? Y luego está bien lejos, y que acá, y que allá, y que esto, y que el otro. Ponte a orar y vas a ver que vas a ver soluciones a esas necesidades. Y los niños igual. Los niños tienen un evento. El evento del viernes y del sábado es familiar, es para todos. Pero el del sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, es para niños. También pueden ir adultos. De hecho, qué bueno que algunos padres vayan y cuiden a sus hijos, está bien. Pero el evento es completamente para niños y se llama FestiKids. Va a haber un festival para los niños, pero obviamente con el fin de predicarles a Jesucristo. Amén. Por eso Andresito en acción, por eso Andrés en acción. Porque tú y yo tenemos que ser como Andrés. Y con eso vuelvo al tema. Tú y yo tenemos que ser como Andrés. Tenemos que ir y hablarle a los Cefas, a los Pedros que están a tu alrededor, que estoy seguro que tienes muchos. También, no, ya después. Este es un llamado de oración, luego se los voy a dar. Y aquí hay algunas invitaciones también, luego las repartimos. Por lo pronto, anoten a sus tres hermanos, a sus 3 amigos, a sus 3 Cefas y estén orando por ellos. Volvamos a la cita, por favor. Versículo 43. Veamos a otros 2 discípulos más. Versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe, otro discípulo que también se convirtió en apóstol. Y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Sígueme. El Señor Jesús, hermanos, yo les decía la semana pasada, hay citas divinas, ¿se acuerdan que sí? Hay encuentros que Dios prepara porque te prepara a ti como predicador. Tú tienes que ser un evangelista. No te pregunto si tengas el don o no. Dice la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Amén. Así que no digas, eso de evangelizar no es lo mío. Eso es para los que tienen el don de evangelismo. No, el Señor te dijo, haz obra de evangelista. El Señor te dijo, haz discípulos. Así que este es un mandato. Todos estamos mandados a hacer este trabajo. Hagamos este trabajo. Y les decía,
el Señor Jesús tenía estos encuentros preparados. Igual, Dios sigue preparando encuentros, hermanos. Dios te prepara a ti, pero también prepara al otro, prepara al prójimo, prepara a aquella persona que Dios está tocando en su corazón. Dios lo está preparando, algo así como lo que hizo Dios a través de Juan el Bautista, preparó el corazón de muchos, los hizo sensibles, los despertó, preparándolos cuando viniera el Señor Jesús. Igual el Señor sigue preparando corazones, para que cuando tú llegues y te encuentres con ellos, les prediques el Evangelio. Amén. Esto es lo que yo veo aquí, hermanos. Cuando el Señor Jesús se encuentra con Felipe, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sígueme. Aquí no vemos un sermón largo, extenso, una labor de convencimiento del Señor Jesús a Felipe, que se tardó algunos minutos allí en decirle: mira, Felipe, si tú me sigues así, asá, y esto y lo otro. No pasó eso. Solamente el Señor Jesús le dijo: sígueme. Y así se lo dijo a varios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Mateo cuando estaba sentado allí en el banco de los tributos? ¿Qué le dijo? Sígueme. Pero para eso hay un trasfondo, hermanos, donde Mateo, donde Felipe, ya el Señor estaba obrando en su corazón. Tal vez ya habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Cuando Mateo fue llamado por el Señor Jesús, Mateo ya había escuchado al Señor Jesús. O sea, fue un poco después de esto que estamos leyendo ahorita. Pero lo que digo es que ya hay un trasfondo, que Dios se encarga de sensibilizar esos corazones, de preparar esos corazones para que cuando tú llegues, tú le prediques, tú deposites la semilla. Veámoslo en este aspecto, como que tú eres el sembrador, tú eres quien deposita la semilla, pero el Señor es quien prepara el terreno. Amén. Él está haciendo su parte y tú haces tu parte. También lo mencioné el domingo pasado. Él hace su parte y tú haces la tuya. Entonces Él prepara esos corazones. Y en esa parábola del sembrador, el corazón es representado en la parábola, lo ilustra como un terreno, ¿verdad que sí? Tierra. Dios prepara esas tierras. Hay terrenos listos, preparados para que la semilla caiga y dé fruto. Entonces tú como sembrador vas a depositar la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. Ahí está. Ahí está el Señor que hace su obra. Ahí están los sembradores que también hacen su trabajo. Y ahí está la bendita semilla que no falla. Amén. La semilla no falla, hermanos. Lo que llega a fallar muchas veces es el terreno de los corazones, la vida de las personas que no está listo, no está preparado, no está dispuesto, no recibe la palabra. Eso puede fallar. O también puede fallar los sembradores. Nosotros podemos estar fallando. La palabra no falla. Esa palabra es perfecta. Entonces sigo leyendo. Versículo 40. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de ¿quién? De Andrés y de Pedro. Felipe halló ¿a quién? A Natanael. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí hago una pausa. ¿Quién está hablando a quién? Felipe le está hablando a quién? A Natanael. ¿Y por qué le está hablando? ¿Porque Natanael llegó y le hizo preguntas? Sí, porque Felipe buscó a Natanael. ¿Y qué le dijo Felipe a Natanael? ¿Hemos qué? Hallado. Las mismas palabras que le dijo Andrés a Pedro, su hermano. Hemos hallado, ¿sí? Esto es una búsqueda, hermanos. Es una búsqueda constante, es una búsqueda intensa de aquellos discípulos, de aquellos que el Señor está preparando para que reciban al Señor. Y cuando les predicas el Evangelio del Señor Jesucristo, pues igual podemos decir que hemos encontrado lo que buscábamos. Porque los discípulos de Jesús buscaban algo. Andrés buscaba algo y lo encontró y lo compartió con su hermano Pedro. De igual manera Felipe buscaba algo y él buscó a Natanael y le dijo: ya lo encontramos. ¿Te fijas? Cómo esta palabra también es clave, es fuerte aquí, el buscar, el hallar, el encontrar algo. Felipe buscaba algo y lo encontró en el Señor Jesús.
Y él busca a otro que también era un buscador, que era Natanael. Natanael también buscaba algo y no lo encontraba. ¿Por qué digo esto? Natanael era otra persona más que Dios estaba preparando en su corazón, que Dios estaba preparando ese terreno para recibir al Señor Jesucristo. Sigo leyendo. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. Ven y ve. Esa palabra, ¿verdad? ¿Cómo se llamó la prédica del día de hoy? Ven y ve. ¿Cómo se llamó la prédica del día de hoy? Ven y ve. Entonces, este Felipe aprendió pronto y le dijo: ven para que veas, ven para que veas. Y se encontró Felipe con este hombre Natanael, otro buscador, pero no había encontrado. Y un buscador que no encuentra lo que busca, o muchas veces no sabe ni lo que buscan, se puede encontrar con un sentimiento de decepción, de desilusión, se puede sentir incluso defraudado. ¿Y por qué digo esto? Porque dice Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué te dice esa pregunta? ¿Te dice que hay fe? ¿Que hay entusiasmo? ¿Qué te dice entonces? ¿Como que hay reproche? ¿Como que hay duda? ¿Incredulidad? ¿Sí? ¿A poco sí? ¿Te encontraste al Mesías y dices que viene de Nazaret? Como que yo no creo que de Nazaret pueda salir algo bueno. Eso dijo este hombre por dos razones. Porque conocía, era un buen judío que conocía, tenía enseñanza, tenía fundamentos, tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras, conocía. Pero también era un hombre que había experimentado desilusiones, decepciones, fracasos. Por eso la actitud pesimista, por eso la actitud mediocre. Pero ¿qué le dice Felipe? Pues ven para que veas. Necesitas que verlo. Invita a la gente, hermanos. Te vas a encontrar gente que el Señor está preparando ese terreno y tú los vas a invitar. Ven para que veas. Tienes que venir a verlo. Entonces tú les predicas, tú se los presentas o tú los invitas donde esté el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Natanael? Lo llevó donde estaba el Señor Jesús. Si en tu iglesia se predica al Señor Jesús, invita a la gente para que venga y vea. Amén. Si hay un evento y se va a predicar, se va a presentar al Señor Jesús, lleva a la gente para que conozca. Entonces este mensaje es para ti más que nada, hermano. Ven y ve. Trae a las personas para que vengan y conozcan. Y eso tiene que ser el Señor Jesús. No es un show, no es un evento, sino tiene que ser al Señor Jesús a donde tú los tienes que llevar. Hay iglesias, hermanos, que arman muy buenos eventos. Bien por ellos. Pero no tiene que ser mayor el evento, la actividad, el espectáculo que pretenden ofrecer, no tiene que ser mayor que al Señor Jesús. Amén. Lo primero que tú vas a enseñar es al Señor Jesús. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, ¿por qué Jesús vio a Natanael y Natanael se iba acercando? Porque hubo quien lo trajera. Si Felipe no hubiera hecho su trabajo, no hubiera hecho su parte, Natanael no llega. ¿Están de acuerdo en eso? Ok, entonces aquí vemos que Natanael ya viene, ya va llegando. Se está acercando y el Señor Jesús dice unas palabras. ¿Qué dijo? He aquí un verdadero israelita en quien no hay ¿qué? Engaño. ¿En realidad este hombre no tiene ningún engaño? El Señor Jesús tiene el poder para decir las cosas que no son como si fueran. De igual manera, él sabía que este hombre, Natanael, que sí era un buen judío, pero también sabía que había obra que hacer en su vida. Había trabajo que hacer en su vida. No estaba pulido, no estaba perfeccionado. Había mucho trabajo que hacer en la vida de Natanael. Pero el Señor Jesús empieza a soltar palabras de bendición, así como le dijo a Pedro, ¿sí o no? Tú eres Cefas. Tú eres Pedro, que significa piedra, un hombre con cimiento, con fundamento, sólido, con estabilidad. Ese era Pedro, ¿sí? Y lo está bendiciendo el Señor Jesús a Pedro. Al ponerle ese nombre, lo está bendiciendo. Y aquí recibe a Natanael y también lo recibe con una bendición. Le está diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y qué dijo Natanael? Versículo 48. Dijo Natanael, ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ya lo tenías escogido. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a Natanael? Yo te conozco, Natanael. Así Yo sé quién eres tú. Y así como para darte una muestra, yo sé que estabas ahí debajo de la higuera. Desde antes de que fuera Felipe y te hablara, yo te vi debajo de la higuera. Yo me hago una pregunta, hermanos, y yo digo: ¿qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? ¿Qué te imaginas, hermano? ¿Qué crees que hacía Natanael debajo de la higuera? Tomando el fresco, ¿qué más? Esperando a ver como, me lo imagino como curioso, a ver qué, ajá. Esperando que algo pasara, ¿qué más? Ocupado ¿Con algún pecado? con algún pecado, haciendo algo indebido, ¿qué más? Comiendo higos. Comiendo higos, esa está buena. Fíjense qué interesante, cada quien expresó algo diferente, ¿verdad que sí? Esa es la gran incógnita, no sabemos. ¿Qué más? Esa es la gran incógnita, hermanos, que no sabremos. Así que recuerda, cuando estés allá en el cielo, busca a Natanael y pregúntale: oye, Natanael, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo bajo ese higo? Sí. Yo me he preguntado muchas cosas, pero la mayoría de veces yo me respondo creyendo como que Natanael estaba haciendo algo bueno. Sí, a ver quién gana, ¿verdad? Allá nos reunimos y vemos a ver quién ganó. Les voy a decir mi punto de vista, porque es mi punto de vista. La Biblia no dice, y no te voy a decir lo que la Biblia no dice. Pero yo creo que Natanael estaba buscando al Señor y tal vez probando al Señor, porque en esa búsqueda muchas veces lo buscamos mal y le hablamos a Dios de una forma incorrecta. Así que yo me imagino a Natanael incluso diciéndole: Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios, ¿existes o no existes? Tengo estos problemas y nada me sale bien, y me enseñaron esto y he aprendido las escrituras, pero nada de esto que he creído, nada está funcionando. Yo me lo imagino algo así. Por su respuesta pesimista, yo me lo imagino que traía amargura, traía algo de dolor en su corazón, y yo me lo imagino que ahí estaba, debajo de un arbusto, ¿verdad? La higuera es eso, un arbusto, tomando el fresco, pero más que nada buscando al Señor. Y en esa búsqueda yo me imagino interrogando, cuestionando, incluso hasta poder en la equivocación retar o desafiar a Dios, cuestionar a Dios, cosas de las que uno a veces se arrepiente, cosas que yo he dicho, cosas que yo he escuchado con otros y me dicen: oye, Manuel, fíjate que hice algo mal, me enojé con Dios y le dije esto, aquello, el otro. Y yo sé que a algunos de ustedes también les ha pasado, ¿verdad que no es extraño lo que estoy diciendo? Yo me imagino que Natanael estaba haciendo algo así, e incluso pidiéndole una prueba al Señor, una confirmación al Señor. Si no, Señor, mejor yo me olvido de ti, porque yo lo he hecho, porque tal vez ustedes lo han hecho. Así que por eso me imagino a Natanael haciendo algo así. Y como respuesta a ese tiempo que estuvo debajo de la higuera, aquí está la respuesta. La respuesta que el Señor Jesús le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esas palabras de Dios sobre tu vida, hermanos, te impactan, te estremecen. Cuando tú crees que nadie te vio, amén. Cuando tú crees que nadie sabe cosas privadas de ti, pero Dios no solamente sabe tus cosas privadas, Dios sabe todo aún lo que tú ignoras de ti. Y eso que Dios diga, te vi, es como una palabra de dos filos que llega y te estremece y te va a cortar y va a romper cualquier cosa, cuando sabes que Dios te ve. Esto está diciendo mucho, hermanos. Te vi es una frase que dice mucho en realidad. Está diciendo: yo sé todo de ti, yo sé quién eres tú, y aún ahí en lo oculto, donde crees que nadie te vio, yo sí te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael se convirtió en uno de los primeros, o no sé si el primero tal vez, en los primeros de declarar a Jesucristo como el Rey, como el Mesías. Fue uno de los primeros que lo vio como Rey, el Rey de Israel. Por eso Jesús le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita, porque estaba esperando
que llegara el rey de Israel. Así que las palabras de Natanael también nos dicen mucho. Si vamos desmenuzando cada frase, cada palabra, hay mucho que extraer aquí, cosa que ahorita no podemos tomarnos ese tiempo. Pero a mí me queda bastante claro que este hombre quedó impactado. Impactado porque el Señor Jesús le dijo: yo te conozco, yo sé todo de ti. Y Natanael hace esa declaración en la cual le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y responde el Señor Jesús, versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Otra palabra de bendición, ¿sí o no? Sí. ¿Es emocionante o no es emocionante? Hermanos, tenemos que aprender a hacer esto. Tenemos que aprender a bendecir, a declarar palabras de bendición que edifiquen la vida de tu prójimo, de aquel que está pasando tragos amargos, que está pasando momentos difíciles. Aprendamos del maestro, amén. Aprendamos de nuestro maestro a soltar palabras de bendición. Pero hermano, no todo es palabra. Hay que trabajar, hay que estar con la gente. El Señor Jesús lo hizo todo, ¿sí o no? Él lo hizo todo. Pero aclaro esto, no queda solamente en palabras. Porque también he conocido iglesias, he conocido predicadores que aprenden eso y son muy buenos para soltar palabras, declaraciones y muchas palabras sueltan a otras personas, pero no son solamente palabras, hermanos. Tienes que estar con ellos. Amén. Tienes que estar con ellos. Suelta palabras de bendición sobre tus hijos, por darte un ejemplo, pero tienes que estar con ellos. Amén. Tienes que enseñarles. No solamente porque hay algunos que aprenden esa serie de palabras y llegan a decir: pues tú, siervo de Dios, profeta del Señor, pastor, dilo, créelo, decláralo, pero también trabaja sobre de eso. No es solamente palabras. ¿Están entendiendo, sí o no? El Señor Jesús soltó palabras de bendición, pero estuvo allí con sus discípulos. Y de estos cuatro que estamos aquí leyendo, que fueron sus primeros discípulos, también fueron apóstoles. Y la palabra enseña claramente que cuando Él les llama para ser apóstoles, dice la palabra que les llamó para que estuvieran con Él. Amén. Él tenía un compromiso de estar con ellos, pero cuando los llama, formaliza ese compromiso para que tú también estés conmigo. Y hay compromiso de ambas partes. Cuando tú le dices a alguien: venid y ver, ahí no hay mucho compromiso. Vas a aprender eso y eso es parte del evangelismo. Pero conforme vas avanzando en este caminar con Cristo, también crece el compromiso. Y estos hombres crecieron, avanzaron en ese nivel de compromiso con su maestro. Amén. Aquí el Señor Jesús le dio una palabra a Natanael y le dijo: cosas mayores verás. Fue suficiente la respuesta del Señor Jesús para sorprender a Natanael, pero Jesús le dice: cosas mayores verás. Amén. Para que tú puedas decir eso, hermano, tú tienes que estar convencido. Y más que convencido, haberlo vivido, haber visto las cosas mayores que Dios hace, y las hace en tu vida. Las hace en tu vida. Tú tienes estas palabras para compartirlas con otros, ¿sí o no? Tú predica la palabra, hermanos, y cuando la gente empiece a recibir la palabra, pues qué bueno, te va a dar mucho gusto. Pero espérate, vienen cosas mayores. Puedes dejar a los discípulos con la expectativa, cosas mayores, wow, porque tú igual tienes la misma expectativa de cosas mayores. Amén. Y no trato de ser ese predicador motivacional. Soy un predicador que predica la palabra, y el Señor dice: cosas mayores verás. Yo creo que cosas mayores vendrán para tu vida, hermano. Amén. Amén. ¿Lo crees? Sí. Y las vas a ver. Pero ¿qué cosas mayores crees que vienen para tu vida? Porque te puedo decir y te pregunto amén, y tú respondes con un fuerte amén, pero ¿qué cosas mayores vienen para tu vida, hermano? ¿Qué cosa? Pruebas. Y las pruebas traen su recompensa, ¿sí? Recompensas. ¿Qué recompensas vendrían para tu vida? ¿Qué recompensas te gustaría ver en tu vida? ¿Pueden mencionar algunas? ¿Promesas? Sí. Dime alguna promesa.
un cambio verdadero, genuino. Eso sería muy bueno. ¿Cuántas veces estás luchando, batallando contigo mismo y crees que tú mismo ni siquiera tienes solución? Que estás harto de ti y no cambias y sigues cayendo en el mismo pecado o en los mismos errores. Bueno, entonces cosas mayores verás. Ha habido cambios en tu vida, qué bueno, el Señor no ha acabado y vienen más cambios para tu vida. ¿Qué tal cuando eres un padre, una madre de familia y estás ahí sufriendo por tus hijos? Cree en el nombre de Jesús que la salvación llegará a todos los de tu casa, como lo dice la palabra, Hechos 16:31, entonces verás a tu casa convertida y entregada a los pies de Cristo. ¿Son casas mayores esas, sí o no? Cuando tienes años pidiendo por el esposo o por un pariente y ves que no hay cambios, sigue creyendo, porque aún te falta de que veas eso. Esas son cosas mayores que Dios quiere que veas. Y la lista puede ser larga. Si no hablamos solamente de salvación o de cambios personales, ¿qué más cosas mayores puedes ver en tu vida? Fíjense cómo dice el Señor Jesús, versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante ¿verás qué? El cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Verás la gloria del Señor, le está diciendo Jesús a Natanael. Verás los mismos cielos que se abren y ángeles suben y bajan para servir, para ministrar al Señor Jesús, al Mesías. Tú vas a ver eso, Natanael. Una tremenda palabra que lo dejó atónito, lo dejó mudo de la emoción, ¿sí o no? ¿Hay emoción en el Evangelio, hermanos? Sí. Hay emoción. ¿Hay expectativa? Claro que sí. Y yo sé que expectativa tienen todos ustedes. ¿De qué serán esas cosas mayores que vendrán a tu vida? Pero de que vienen. Sigue esperándolas, sigue buscándolas, sigue creyéndolas. ¿Amén? Amén. Amén. Para concluir, hermanos, el Señor Jesús soltaba estas palabras de bendición cuando recibía a estos discípulos. Pero repito, estaba con ellos. Te pongo un ejemplo. ¿Recuerdas aquel hombre que fue ciego de nacimiento? Sí. Aquel hombre que el Señor Jesús le puso lodo en los ojos y lo mandó a que se enjuagara en aquel estanque Siloé. Sí. Ok. ¿Recuerdas cómo fue ese tiempo para ese hombre? ¿Cómo fue ese tiempo que recién recibió la vista? ¿Fue recibido con los brazos abiertos en su casa? ¿Sus padres? ¿Les dio mucho gusto que su hijo recibiera la vista? ¿Su hijo que llevaba toda la vida siendo ciego? No recibió eso los papás, ¿verdad que no? Y de los religiosos dijeron: bienvenido, pasa, ya puedes entrar a la iglesia, porque antes no podías, ahora sí eres bienvenido. ¿Le dieron la bienvenida? No, nadie le dio la bienvenida. Todos le dieron la espalda, todos. Quiero busquen por favor ahí mismo en Juan. Quiero que lean las palabras del Señor Jesús, capítulo 10, Juan capítulo 10. Perdón, Juan capítulo 9, versículo 35. Quien le quiera dar lectura con voz fuerte, por favor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahí. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Y qué dice después? Y hallándole. Ahí sigue la búsqueda, ¿verdad que sí? El Señor Jesús buscó a este hombre. Primero lo buscó para sanarlo, para darle la vista, porque era ciego. Y el Señor Jesús intencionalmente, así como fue intencional en buscarlo, escucha esto, fue intencional en buscarlo y hacerle ese milagro, también fue intencional en dejarlo después de que le dio la vista. ¿Sí o no? Otra vez, recordemos la historia. Le pone lodo en los ojos y le dice: ve y enjuágate. Y él sabía que en el transcurso y cuando se quita el lodo, él ya iba a tener la vista. Y no estaba allí Jesús para recibirlo con la vista, ni ningún apóstol, ningún enviado, ningún discípulo lo dejó. Eso era plan de Dios, hermano. Pero el Señor Jesús sabe todo de ti, recuérdalo. Físicamente no estaba con él, pero el Señor Jesús estaba al pendiente de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Hay momentos en tu vida donde te sientas solo, hermano, ¿sí o no?
¿Sí o no? Sí. Donde te sientas abandonado, incluso hasta por Dios. Pero no es así. Eso no es así. Él está al pendiente de ti. Él está ahí observándote a ti, ¿sí? Y está esperando también, está observando tu reacción. ¿Cómo vas a reaccionar a cada circunstancia de la vida? Pero nunca pienses, no creas en realidad que Él te ha abandonado. Él sabe todo de ti y está al pendiente de ti. Así que el Señor Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Sabía la clase de interrogatorio que estaba recibiendo aquel hombre que había recibido la vista, como si fuera un delincuente, como si fuera un homicida, como si fuera de lo peor. Era para que se hubiera acosado con él. Pero lo estaban cuestionando todos por lo que había sucedido. A ver, dinos, ¿quién te sanó? A mí se me hace que tú ni eras ciego. A mí se me hace que eras un palero ahí del Mesías, de Jesús. A ver, vamos a ir llamando a los papás a ver si es cierto que este hombre era ciego. Y manda a entrar a los papás. Y llegan los papás bien contentos porque su hijo había recibido la vista, ¿verdad que sí? No, ellos no querían meterse. A ver, ¿ustedes son papás de él? No, pues que sí. Y este hombre este hombre, ¿cómo fue que recibió la vista? No, pues no sabemos, pregúntele a él, ya está grandecito, ¿se acuerdan? Ya tiene edad para responder, pregúntenle a él. Este hombre sí experimentó lo que fue el abandono de la sociedad, del mundo religioso, de sus padres, recibió eso, ¿sí? Pero nunca fue abandonado por el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Y el Señor Jesús, por lo mismo, lo buscó. Lo buscó después de esta serie de interrogatorios, lo buscó y le hace una pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que te sanó. Yo soy el Salvador. Jesús le está diciendo, en pocas palabras le está diciendo eso. ¿Y qué hizo aquel hombre? Creyó en él y le adoró. El Señor Jesús buscó a este hombre para continuar esa obra que había empezado a hacer en su vida. Lo buscó para consolidarlo, para reafirmar su fe, porque le está diciendo, ¿crees? ¿Crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, pues es que quiero creer, nada más necesito que me digan quién es y yo voy a creer en él. Y Jesús le dice, pues soy yo. Y aquel hombre simplemente lo recibió como el Cristo, el Mesías, creyó en él y lo adoró. Amén. Una historia con un buen final, ¿sí? Bueno, de hecho no es el final, porque aquí este hombre continúa, ya la Biblia no nos narra más que continuó. ¿Qué siguió de esto? Pero igual otra pregunta, ¿no? Para llevarnos al cielo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre después de que recibió la vista? Una buena pregunta. Y como preguntas de esas yo tengo muchas. Ya estoy esperando llegar allá a aquel lugar y hacerle preguntas a algunas personas. Dame, perdón, ya me acordé que él no. Quiero también encontrarme con aquel hombre que era endemoniado, que solamente se conoce como el endemoniado gadareno. Aquel hombre recibió un milagro, tuvo un encuentro con Jesús, fue libre de tantos demonios que llevaba ese hombre, porque el Señor Jesús se encontró con él. El Señor Jesús dijo, es necesario llegar al otro lado. Y llega al otro lado del lago y como recibimiento está aquel hombre endemoniado y ya sabe la historia, ¿verdad? Jesús lo sanó, le sacó todos esos demonios y ya Jesús dice, vámonos. Y dice la historia que aquel hombre le rogaba a Jesús para que se fuera con él. ¿Y qué le dijo Jesús? No. Le dijo que no. Te vas a ir a tu casa, vas a ir con los tuyos, ¿sí? Ese hombre creía pues que ya no tenía vida. El Señor Jesús era la opción de vida que él tenía. Y qué bueno decirle a Jesús que le dejara seguirle. Pero Jesús le dijo, no, tienes una vida, vete a tu casa, vete con los tuyos y cuéntales. Le dio un encargo. ¿Qué le encargó? Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Ese hombre fue mandado inmediatamente, fue comisionado a ir y predicar el Evangelio. Así que ya tendremos una plática con este hombre, que primero le voy a preguntar, oye, ¿cómo te llamas? Dinos cómo te llamas, ¿no? Porque allá en la tierra todos le decían el endemoniado gadareno. Así dice la Biblia.
endemoniado, pues porque estaba endemoniado, y gadareno porque era de Gadara. Pero ¿qué más? Queremos saber cómo te llamas. Entonces, platicar con él, ¿no? Y preguntarle, ¿y cómo te fue? Llegaste a tu casa con los tuyos y ¿qué recibimiento tuviste? Vamos a leer ese versículo, porque sí dice que sucedió algo allí, ¿eh? Busquen por favor en Marcos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. Síganme con su vista, dice así: al entrar él en la barca, es decir, el Señor Jesús, cuando se sube a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo aquel hombre? Obedeció, ¿verdad? Dice el 20. Y se fue y comenzó ¿a qué? A publicar en Decápolis, es aquella ciudad, aquel otro lado del lago de Galilea, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué sucedió? Y todos se maravillaban. El Señor Jesús lo dejó allí con una misión. Tú vas a hablarles, tú vas a publicar, anunciar, cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y qué hizo aquel hombre? Se enojó, ¿verdad? Hizo su berrinche porque quería seguir a Jesús. ¿Sí hizo eso? Obedeció con gusto, con gozo, y se fue al pueblo, se fue a su casa, se fue con los suyos y les empezó a predicar. Les empezó a decir lo que Dios había hecho en su vida, y eso fue de impacto para la sociedad. Eso es lo que Dios espera que hagamos, hermanos. Lo que tú recibes del Señor, compártelo también a otros. Les pregunto, ¿han recibido algo del Señor? ¿O los que están aquí nadie ha recibido nada del Señor? ¿Alguien ha recibido de la misericordia de Dios? ¿Alguien ha recibido del amor de Dios? ¿De la gracia de Dios? Pues dice la palabra, lo que has recibido de gracia, dalo ¿de qué? De gracia. Ve y anúncialo, hermano. No seas desobediente, no seas necio, negligente. Cumplamos compartiendo esto también con otros, porque el Señor nos pedirá cuentas, hermanos. ¿Qué cuentas le vamos a entregar cuando estemos delante de Él? ¿Cómo llegaremos delante del Señor? Así como que, pues bueno, ya soy salvo, ya estoy aquí del otro lado y con eso te conformas. Bueno, eso es grande, es grandísimo la salvación. Vivir con tu Padre Celestial por la eternidad, eso es maravilloso. Pero el Señor también te trajo de esta salvación para que la compartas con otros, y otros más reciban de esta bendición. Por eso Jesús le dijo a este hombre: quédate aquí. Tienen que saber lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Qué pasó después? No sé, tal vez después ese hombre buscó a Jesús, tal vez ese hombre creció el evangelio y él fue, algunos llegan a creer que este hombre fue el primer misionero. Bueno, sí fue el primer misionero, pero el primer hombre en fundar, en establecer el evangelio de Jesucristo en Decápolis, en esta región donde Jesús no hizo mucho, porque no era su enfoque, no era el blanco, el lugar de trabajo donde él estaba. Por eso Jesús mandó a este hombre. Así que cosas grandes hizo, yo creo que sí. Yo creo que hizo cosas grandes este hombre. Y también creo que Dios quiere que tú hagas cosas grandes. Amén. Amén. Cosas grandes Dios quiere hacer contigo, hermano. Ir y hablarle a los niños para llevarlos a un evento son cosas grandes. Sembrar tu vida en discípulos son cosas grandes, y en los niños no se diga. Termino con este testimonio. Hace un año fui a una reunión de pastores y nos encontramos con un joven pastor, el más joven de todos los que estábamos allí. Y él pasó al frente y dijo: yo quiero dar un testimonio. Yo quiero decir que hace tantos años yo vivía aquí, él vivía en el Cerro del Cuatro, y en una situación de pobreza extrema, su madre enferma, pero él recordaba a un pastor que les llevaba la palabra, y ese pastor tenía un comedor y él iba a comer a ese comedor, y dice: yo ahí conocí del Señor, ahí yo aprendí del evangelio, y ahora soy pastor gracias
a esa semilla que fue sembrada en mí cuando yo era un niño. Y él dijo, y aquí está ese pastor, entre los que estamos ahí estaba ese pastor. Y dijo, el pastor Andrés es el que tiene ese comedor allá. Y yo era uno de tantos niños. El pastor ni se acordaba de ese niño, no se acordaba de él. Ya después en la plática se acordó de la mamá. Pero fíjate el impacto que puedes hacer en la vida de una persona o en la vida de un niño. Cuando crees que tal vez como que el niño como que no agarra mucho el rollo, no creas, son buen terreno y siembra la semilla, siembra la palabra en la vida de un niño, en cualquiera que Dios te ponga enfrente, y tienes la capacidad para impactar vidas. Con el Evangelio del Señor impactas vidas. Ese testimonio me llamó mucho la atención de ese joven. Y creo, hermanos, que de la misma manera Dios te puede usar a ti, así como usó a Felipe, así como usó a Andrés, que también Dios te use a ti y vayas por aquellos Natanael, amén, aquellos Pedro. ¿Quién fue Pedro? Pedro fue un elemento fuerte ahí para los discípulos. Sí, fue un elemento clave, ¿no? Y que Dios te use para traer ese tipo de personas, para traer a aquellos que son los futuros Pablo, los futuros misioneros, los futuros Felipe, evangelistas, los futuros Esteban. ¿Te emociona o no te emociona eso? ¿Crees que pueda pasar en tu vida o no? Porque es lo que Dios quiere hacer, pero también tú lo tienes que creer. También tú tienes que ser intencional y decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Pónganse de pie, por favor. ¿No tenemos ese canto, Erika? El que dice, heme aquí, envíame a mí. La mies es mucha y gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Si lo tienes, si no, no importa. En una ocasión, Dios se manifiesta en su santuario, y Dios empieza a decir, ¿quién irá por los perdidos? ¿Quién irá a buscar a aquellos que tienen que ser encontrados? Y un hombre que estaba allí, un profeta de Dios, es el profeta Isaías. Isaías dijo, yo, Señor,